Fue por unas tijeras. Eso fue todo lo que necesitaba esa tarde. Unas tijeras para cortar el papel de un regalo de cumpleaños que todavía no había envuelto. La gaveta del buró de su madre siempre había sido ese cajón donde vivían las cosas sin lugar fijo. Pilas sueltas, estampillas vencidas, un rosario de madera con el crucifijo roto. Abrió la gaveta sin encender la luz, porque conocía ese cuarto de memoria, porque había entrado ahí toda su vida sin pensarlo dos veces. El olor llegó antes que cualquier otra cosa. Aceite de coco y naftalina. Ese olor específico que ella asociaba con el cuerpo de su madre, con sus suéteres guardados, con el orden silencioso que su madre imponía sobre las cosas pequeñas. Las tijeras no estaban a simple vista, y sus dedos empujaron hacia el fondo de la gaveta hasta que tocaron el borde rígido de algo que no cedía como cedían las cosas blandas. Era una carpeta de manila, amarillenta en las esquinas, con el lomo ligeramente combado, como si hubiera estado ahí mucho tiempo. Debajo de su mano sintió el peso específico de papeles, que no eran muchos, pero tampoco eran livianos. La sacó despacio, sin saber todavía por qué lo hacía con tanta precaución, como si algo en su cuerpo supiera, antes que su mente, lo que significaba tener cuidado. En la portada, escrito a mano con tinta azul, que el tiempo había desteñido hasta volverla casi gris, estaba el nombre completo de su hermano Rodrigo, y debajo, una fecha de nacimiento que ella reconoció de inmediato porque era la misma que habían celebrado juntos durante 31 años. Pero debajo de esa fecha había otra, tachada con una sola línea recta y firme, como si alguien hubiera querido borrarla sin terminar de hacerlo del todo. Abrió la carpeta. Adentro había un acta de nacimiento con el papel ligeramente ondulado por la humedad de los años, y sus ojos fueron directo al recuadro, que decía nombre del padre, porque ese recuadro contenía un nombre que ella nunca había escuchado en su vida. No era el nombre de su papá. No era ni siquiera un nombre que pudiera asociar con nadie dentro de su familia, con ningún tío, con ningún conocido, con ninguna historia que su madre le hubiera contado alguna vez. Cerró la carpeta con el mismo cuidado con que la había abierto. La colocó de vuelta en la gaveta exactamente en el ángulo en que la había encontrado, y empujó el cajón hasta que hizo el pequeño ruido seco de siempre. Salió del cuarto sin las tijeras. Se sentó en el pasillo con la espalda apoyada contra la pared, las rodillas dobladas hacia el pecho, y escuchó el sonido del ventilador de techo girando en la sala, ese zumbido parejo que su madre nunca apagaba. Se miró las manos. En las yemas de sus dedos todavía estaba el olor. Aceite de coco y naftalina. El olor de su madre. El olor de ese cuarto donde acababa de encontrar algo que iba a cambiar el nombre de todo lo que ella creía saber sobre su hermano. Tenía 16 años, cuando enterraron a su padre un martes de febrero con lluvia fina y tierra oscura que se pegaba a los zapatos negros prestados. Rodrigo tenía 9, y durante el velorio no lloró, solo apretó su mano con una fuerza que a ella le pareció la de alguien que ya sabía que se estaba quedando sin algo. Desde esa semana, Valeria asumió las cosas sin que nadie se las pidiera. La mochila revisada cada noche, los cuadernos forrados con papel craft, el arroz recalentado los martes porque su madre llegaba de la lavandería industrial con las manos rojas y los ojos en otro lado. Su madre planchaba uniformes hospitalarios 8 horas al día y volvía a casa funcionando, pero no del todo presente como
una radio que transmite estática en lugar de voz. Valeria aprendió a leer ese silencio y a llenar lo que faltaba sin nombrarlo. Cuando tenía 17 años, llegó la carta de la Universidad del Norte. Beca, parcial, programa de administración, 3 horas en autobús desde su ciudad. La leyó 2 veces. La dobló con cuidado y la guardó en el cajón de los documentos sin decírselo a nadie. Rodrigo todavía mojaba la cama a los 10 años y se despertaba con una cara que mezclaba vergüenza y pánico. Y ella cambiaba las sábanas antes de que su madre las viera, porque sabía que el niño no necesitaba más cosas que cargar. Se inscribió en el Instituto Técnico de Contabilidad de la ciudad, pagó la matrícula, con lo que había ahorrado de un trabajo en una papelería, y siguió adelante como si eso fuera lo natural. No lo contó como sacrificio, porque en ese momento no lo sintió así. Simplemente era lo que había que hacer, y ella era quien podía hacerlo. Rodrigo empezó a llamarla mi jefa desde los 12 años, con una sonrisa torcida donde le faltaba el colmillo derecho, y a Valeria esa sonrisa le pertenecía de una manera que no supo explicar hasta mucho después. Los domingos por la mañana desayunaban juntos, aunque la semana hubiera tenido pleito o silencio o portazo. Huevos revueltos con chile verde, café negro para ella, leche con cacao, abuelita para él, el mantel de hule con flores amarillas que nunca cambiaron porque Rodrigo decía que ese mantel era parte del desayuno. Era un ritual sin nombre, sostenido por los dos sin acuerdo previo, como las cosas que importan de verdad. La noche que Rodrigo cumplió 18 años, entre vasos desechables rojos y el olor a refresco derramado, él se acercó mientras recogían y le dijo algo al oído, que ella era la persona que más admiraba en el mundo. No lo dijo con ceremonia, ni con los ojos llorosos. Lo dijo como quien confirma algo que ya sabe desde hace tiempo. Valeria guardó esas palabras en un lugar preciso, como se guarda un billete doblado dentro del zapato cuando no hay bolsillo, segura de que siempre estarían ahí cuando las necesitara. Ahora estaba sentada en el pasillo, con la espalda contra la pared fría y la carpeta celeste sobre las rodillas, y ese billete que creyó seguro de repente pesaba de una manera distinta. 3 días después, Valeria estaba arrodillada en el piso del departamento nuevo de su tía Consuelo, rodeada de cajas de cartón café con las esquinas aplastadas. El olor era esa mezcla específica de polvo viejo y papel periódico que alguien había usado para envolver los vasos. La tía le había pedido ayuda para ordenar, antes de que llegara el resto de la familia el fin de semana, y Valeria había dicho que sí sin pensarlo 2 veces. Trabajaban en silencio cómodo. El tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen de toda la vida. Fue en la tercera caja donde apareció el sobre de papel, Kraft, grueso, con el borde superior doblado hacia adentro, como si alguien lo hubiera abierto y cerrado muchas veces. Valeria lo destapó sin preguntar porque en esa casa nadie preguntaba antes de abrir algo, y encontró un fajo de fotografías en blanco y negro y algunas en color desteñido. Las fue pasando una por una con la misma velocidad con la que uno hojea un libro que no está leyendo de verdad, hasta que una imagen la detuvo. Su madre aparecía ahí con unos 20 años, el cabello largo y lacio cayéndole sobre un hombro, sonriendo hacia la cámara con una sonrisa que Valeria reconoció y al mismo tiempo no reconoció. Del brazo de su madre había un hombre de piel morena clara, mandíbula cuadrada, que miraba a la mujer en lugar de mirar al lente. Al reverso, escrito con lapicero negro de trazo firme, decía: Enrique y yo, antes de que todo se complicara. 1987.
Rodrigo había nacido en febrero de 1988. Valeria levantó la vista hacia su tía y le preguntó, con la voz exactamente calibrada para sonar casual, ¿quién era ese Enrique de las fotos viejas? Las manos de Consuelo, que habían estado doblando una camisa de manga larga, con movimientos rápidos y seguros, se detuvieron. No fue un movimiento brusco, ni un gesto dramático. Fue una quietud de apenas un segundo. El tipo de pausa que el cuerpo hace cuando el cerebro necesita un momento que la boca no va a admitir. La tía dijo que era un amigo de esa época, que ya ni recordaba bien qué había sido de él, y enseguida preguntó si Valeria quería café, si había visto dónde había quedado la caja con las tazas. El cambio de tema llegó demasiado rápido y demasiado ordenado para ser genuino. Valeria dijo que sí al café, y siguió revisando las fotos como si nada, pero deslizó la fotografía de Enrique hacia su bolsillo trasero con un movimiento pequeño y deliberado. Esa noche, de regreso en su propio departamento, puso la foto sobre la mesa de la cocina, bajo la luz amarilla del foco que llevaba meses prometiéndose cambiar. La imagen del acta de nacimiento que había fotografiado en la carpeta de su madre seguía guardada en su teléfono, y la abrió una vez más. En el campo destinado al padre, el nombre escrito era Enrique. No era una coincidencia ni un error de lectura. Era la misma herida, solo que ahora tenía un rostro. Esa noche no lloró. Se sentó en la mesa de la cocina con una hoja en blanco arrancada de su cuaderno de trabajo y una pluma negra que siempre guardaba en el cajón junto a los recibos. La luz amarilla del techo le caía directo sobre las manos y ella la dejó caer, porque necesitaba ver con claridad lo que estaba a punto de escribir. Escribió 3 preguntas numeradas, una debajo de la otra, con la misma letra apretada y vertical que usaba para los registros contables de la oficina. La primera, confirmar el nombre completo de Enrique y si seguía vivo. La segunda, conseguir el acta de nacimiento oficial de Rodrigo sin que su madre supiera que la estaba buscando. La tercera, determinar si Rodrigo lo sabía o si él también había vivido toda su vida dentro de la misma mentira. Eso era todo. 3 preguntas con un orden preciso, porque el orden importaba y porque si saltaba a la tercera, sin tener la primera, construiría su versión de los hechos sobre suposiciones. Y ella no trabajaba así. Pensó en llamarle a su madre en ese momento, en decirle lo que había encontrado en esa carpeta verde, que olía a naftalina y a secretos guardados demasiado tiempo. Pero descartó esa idea con la misma frialdad con que tachaba un error en una columna de números. Si confrontaba sin tener los hechos completos, su madre podría minimizar, podría llorar, podría convertir una conversación sobre verdades en una conversación sobre heridas, y entonces ella perdería el control de lo único que todavía podía controlar. Se levantó, fue hasta la sala y abrió el archivero negro que guardaba junto al sofá, el que tenía etiquetas escritas a mano en cada compartimento. Buscó en la sección marcada como «Documentos legales mamá» y encontró el poder notarial que habían firmado juntas 2 años atrás, cuando su madre entró al quirófano con la cadera rota y alguien tenía que hacerse cargo de sus trámites. Lo desplegó sobre la mesa. Lo leyó completo. Verificó la fecha de vencimiento con el dedo sobre el papel. Seguía vigente. Lo dobló en 3 partes iguales, como siempre lo hacía con los documentos que iba a usar al día siguiente, y lo metió en el compartimento principal de su bolso de trabajo. Luego regresó a la cocina, recogió la hoja con las 3 preguntas, la dobló también y la guardó en el mismo bolso, detrás del poder notarial. Apagó la luz. El sobre sellado pesaba menos de lo que esperaba cuando la empleada del registro civil se lo entregó, sin levantar la vista del escritorio.
Afuera, en el estacionamiento, la narradora se sentó en el asiento del conductor y apagó el motor antes de abrirlo. Sus manos no temblaban. Eso le pareció extraño, pero no se detuvo a pensarlo. Deslizó el dedo por el borde del sobre con la misma precisión con que abría los estados de cuenta del negocio. El acta certificada tenía el papel grueso y frío de los documentos oficiales, con sellos morados en las esquinas y una tipografía que no dejaba espacio para la ambigüedad. Buscó el recuadro del padre y lo encontró en la tercera línea. Enrique Castellanos Vidal. Lo leyó 2 veces. Luego lo leyó una vez más con el dedo sobre las letras, como si el tacto pudiera corregir lo que los ojos ya habían confirmado. Eduardo Morales, su papá, no existía en ese documento. Dobló el acta con cuidado, la devolvió al sobre y lo guardó en la guantera, debajo del manual del carro. Esa noche buscó el nombre en el directorio del Colegio de Contadores de la ciudad. No apareció. Abrió las redes sociales y escribió el nombre completo en el buscador con el mismo tono mecánico con que habría buscado el horario de una farmacia. El perfil apareció al tercer intento. Filtrado por ciudad. Un hombre de unos 60 años. Foto tomada al aire libre. Con una camisa clara y el gesto ligeramente serio de quien no sabe bien cómo sonreírle a una cámara. La narradora acercó la pantalla a su cara. Estudió la línea de la mandíbula, el ángulo preciso donde la quijada se cierra hacia el mentón. Era el mismo ángulo que veía todas las mañanas cuando Rodrigo desayunaba frente a ella y apoyaba la cabeza en la mano izquierda mientras leía el teléfono. Cerró la aplicación. No guardó el perfil. No lo necesitaba. Ya estaba impreso en otra parte. 2 días después llamó a su tía Consuelo con el pretexto de devolver unas cacerolas que habían estado guardadas en su armario desde el invierno anterior. La tía la recibió con la puerta abierta y fue directo a la cocina a preparar café, como siempre. La narradora dejó las cacerolas sobre la mesada y fue a la sala con el paso lento de quien no tiene prisa. El álbum de fotos estaba donde siempre había estado, en el segundo estante del librero de madera oscura, entre un diccionario viejo y una Biblia con el lomo roto. Lo abrió por la mitad. Las páginas tenían ese olor a plástico envejecido y papel fotográfico que ya no se fabrica. Pasó las hojas despacio, con cuidado de no doblar las esquinas. Encontró la primera foto de Enrique en la página 12. Estaba sentado a una mesa con otras personas, vestido de traje, y su madre aparecía a su lado con una risa que la narradora no le conocía. En la página 17 encontró la segunda foto. En esa, su madre estaba embarazada, con las manos apoyadas en el vientre, y Enrique estaba parado junto a ella con una mano en su hombro. La narradora sacó el teléfono, desactivó el flash y fotografió las 2 imágenes con pulso firme. Cerró el álbum y lo devolvió al estante exactamente como lo había encontrado. Desde la cocina llegó el olor a canela. La tía Consuelo siempre ponía una raja entera en el pocillo cuando hervía el café. Era un olor que la narradora asociaba con los domingos de su infancia, con manteles de hule y conversaciones largas. Ese día el olor le llegó al estómago de una manera diferente, revuelta, como si el cuerpo supiera algo que la cabeza todavía se negaba a procesar del todo. No tomó el café. Dijo que tenía el estómago revuelto, que quizás era algo que había comido, y la tía no preguntó más. En el carro, antes de arrancar, abrió la guantera y puso el teléfono junto al sobre. El acta certificada, las fotos, el perfil memorizado. Tenía el nombre, tenía la cara, tenía las fechas. Lo que aún no tenía era la respuesta a la pregunta que dolía más. Si Rodrigo sabía quién era ese hombre,
o si llevaba toda su vida ignorándolo igual que ella. Llevó el helecho en el asiento del copiloto, con la maceta envuelta en papel periódico para que la tierra no manchara el tapizado beige del carro. Rodrigo se lo había pedido semanas atrás, en una llamada corta donde mencionó que su departamento se sentía demasiado vacío, demasiado sin vida. Ella recordó eso mientras estacionaba frente al edificio gris de Colonia Narvarte. Su hermano siempre había necesitado algo verde cerca para sentirse en casa. Subió los 4 pisos por las escaleras, porque el elevador tenía un zumbido que le molestaba desde niña, y tocó 2 veces, como siempre. Rodrigo abrió con una sonrisa que llegó un segundo tarde, como si hubiera tenido que componerla antes de girar la manija. Le recibió el helecho con las 2 manos y dijo que lo pondría junto a la ventana, y luego desapareció hacia la cocina a buscar agua. Fue en ese momento, con los pasos de Rodrigo todavía audibles sobre el piso de madera, cuando ella vio el sobre. Estaba sobre el escritorio de madera oscura, entre un cargador enrollado y una taza con lápices, abierto y sin doblar, como algo que ya no necesitaba esconderse. El membrete decía Registro Civil del Estado, en letras pequeñas y azules, y ella no tuvo que acercarse para leer lo suficiente. Era otra, copia del mismo acta, la de él. No lo tocó, no movió un solo papel. Solo registró lo que veía desde donde estaba parada, con el bolso todavía colgado en el hombro y el olor a café recién hecho viniendo de la cocina. Cuando Rodrigo regresó con el helecho ya colocado en un vaso alto, ella lo miró de una manera en que no lo había mirado en décadas. La mandíbula un poco más angulada que la de ella. Los ojos con ese verde que siempre habían atribuido a un bisabuelo que nadie conoció. La nariz ligeramente distinta a la de toda la familia. Un detalle que siempre estuvo ahí y al que nadie le dio nombre, porque en las familias no se busca lo que no conviene encontrar. Rodrigo habló más rápido de lo normal durante esa visita, llenando cada pausa con preguntas sobre el trabajo de ella, sobre el carro, sobre una película que nadie había visto. Entonces, en un momento que pretendió ser casual, le preguntó si había hablado con su madre últimamente. Ella dijo que sí, que hacía unos días, y él asintió con demasiada calma, como alguien que acaba de verificar algo que necesitaba verificar. Ella condujo de regreso a su departamento, con las manos quietas en el volante, y el pensamiento formándose despacio, sin prisa, porque algunas verdades necesitan ese tiempo para asentarse por completo. Rodrigo lo sabía. Lo había sabido en algún momento que ella desconocía, y había tomado la decisión de no decírselo. No era la misma traición que la de su madre, no tenía la misma temperatura ni el mismo peso, pero era una traición al fin, construida también en silencio, también a su costa. Lo que más le dolió no fue la mentira de él ni la de su madre, sino la geometría exacta de todo. Su madre sabía, Rodrigo sabía, y ella había sido, durante todo ese tiempo, la única persona en su propia familia que vivía sin saber nada sobre su propia vida. Puso los 3 elementos sobre la mesa de la cocina con la misma calma con que acomodaría facturas. Pendientes de pago. El acta certificada de nacimiento de Rodrigo quedó a la izquierda, todavía con el sello húmedo del registro civil. En el centro colocó la fotografía del reverso, la cara vuelta hacia arriba para que la frase sobre Enrique y la fecha fueran lo primero que los ojos encontraran. A la derecha, acomodó la foto de su madre embarazada junto a ese hombre, con los bordes levantados por el tiempo. Los 3 objetos formaban una línea recta, paralela al borde de la mesa,
como si el orden físico pudiera contener lo que representaban. Encendió la lámpara pequeña sobre el mostrador, porque la luz del techo era demasiado blanca para lo que estaba haciendo. Se sentó, cruzó los brazos sobre la mesa y los miró, durante varios minutos sin moverse. La nevera zumbaba detrás de ella con ese ruido constante que normalmente no escuchaba, pero que esa noche llenaba el silencio de manera insoportable. Entonces hizo el cálculo, lento y concreto, como quien suma una columna de números por segunda vez, para confirmar el resultado. Su padre, Eduardo, había muerto un martes de octubre. Hacía 11 años, con Rodrigo sentado al borde de la cama, tomándole la mano. Ese momento lo sabía porque ella también estaba ahí, parada en el umbral, mirando cómo su padre cerraba los ojos con los dedos de Rodrigo entre los suyos. Eduardo nunca supo, o quizás sí supo y eligió no decir nada, y esa segunda posibilidad era la que no le dejaba encontrar un lugar fijo donde pararse. Si su padre había amado a Rodrigo sin saber la verdad, ese amor había sido completamente real, construido sobre una mentira que él no eligió, pero que tal vez alguien más sí eligió por él. Y si lo sabía y guardó silencio, entonces la mentira había sido un acuerdo, no una traición unilateral, lo que convertía a su madre en algo distinto a lo que había sido hasta esa noche. No encontró respuesta. Apagó la lámpara, recogió los 3 documentos con cuidado, los metió dentro del sobre café que había traído del registro civil y lo guardó en el cajón de su mesita de noche, debajo del libro que llevaba 3 semanas sin abrir. Rodrigo llegó a la casa de su madre un martes por la tarde, cuando el sol todavía calentaba las baldosas del corredor de entrada. No llamó antes. Llevaba en la mochila el sobre del registro civil, la fotografía que había encontrado entre los papeles del helecho y una copia impresa del acta de nacimiento con los nombres que no cerraban. Su madre estaba en la cocina, con el delantal puesto y el olor a caldo de pollo llenando el pasillo, exactamente como todos los martes de su infancia. Rodrigo puso la mochila sobre la mesa del comedor sin hacer ruido, sacó los documentos uno a uno y los acomodó en fila, como quien prepara una mesa de trabajo antes de empezar. No alzó la voz. Le pidió a su madre que se sentara, y ella lo hizo despacio, secándose las manos en el delantal, con un gesto que él reconoció como nervioso. Puso primero la fotografía frente a ella. El hombre que aparecía junto a su madre sosteniendo a un bebé no era su padre, y los dos lo sabían. Ahora, luego deslizó el acta de nacimiento por la superficie de la mesa, con el dedo señalando la línea donde el nombre del padre registrado no coincidía con el apellido que Rodrigo había cargado toda su vida. Su madre no desvió la mirada del papel, no lloró de inmediato, no intentó explicar nada todavía. Rodrigo esperó en silencio, con las manos quietas sobre la mesa, sin retirar los documentos, sin doblarlos, dejándolos ahí extendidos bajo la luz de la tarde, como una verdad que ya no cabía dentro de ningún cajón. Rodrigo llegó a casa antes de que oscureciera del todo, con el sobre dentro de la mochila y el helecho todavía en el asiento trasero. Entró sin encender las luces. Se sentó en el borde de la cama y escuchó el refrigerador zumbar desde la cocina. Ese sonido que siempre había ignorado. El sobre estaba sobre la mesita de noche ahora, sin abrirse, como si contuviera algo que todavía podía devolverse. Llamó a su madre desde el teléfono fijo, no desde el celular, sin saber exactamente por qué eligió ese aparato viejo con cable enrollado.
Ella atendió al segundo timbre y él escuchó su respiración antes de que dijera su nombre, esa respiración que ya conocía como la del miedo. No hubo gritos, no hubo acusaciones, solo el silencio que se instaló entre los dos como agua que sube despacio por un cuarto cerrado. Su madre empezó a hablar con la voz apretada de quien lleva años sosteniendo algo demasiado pesado para sus manos. Dijo el nombre del padre biológico de Marco una sola vez, en voz baja, como si pronunciarlo más fuerte pudiera romper algo irreparable en el aire. Rodrigo escuchó sin interrumpir, mirando la mancha de humedad en el techo, que siempre había pensado que parecía un pájaro con un ala rota. Cuando ella terminó, él no dijo nada por un momento largo. Y ese silencio fue lo más honesto que había podido ofrecerle en mucho tiempo. Después colgó con cuidado, puso el teléfono sobre la mesita y se quedó quieto mientras afuera un perro ladraba 2 veces y luego se callaba. El helecho seguía en el carro, envuelto en papel periódico, esperando que alguien lo llevara a algún lugar donde pudiera echar raíces. Esa noche, durmió con la luz del pasillo encendida, algo que no hacía desde los 12 años. La mañana siguiente se levantó antes de que el sol entrara por las persianas y barrió la cocina, entera, empezando por las esquinas. Guardó el sobre dentro de una carpeta manila, la carpeta dentro del cajón del escritorio y el cajón con llave. No era para olvidar, era para ordenar lo que aún no entendía del todo. Llamó a su trabajo pasadas las 8 y pidió 3 días de permiso por asunto familiar, sin dar más detalles de los necesarios. Después se sentó frente a la libreta donde apuntaba los gastos del mes y escribió, en la primera hoja en blanco, los 3 nombres, el suyo, el de Andrés, el de su madre. Debajo de cada nombre escribió lo que sabía con certeza, sin suposiciones ni preguntas, solo hechos verificables con fecha y lugar. El ejercicio tomó 20 minutos y cuando terminó arrancó la hoja. La dobló en 4 y la metió en el bolsillo de la camisa, cerca del pecho. Salió a caminar por el barrio con los audífonos puestos pero sin música, solo para que nadie le hablara. En la calle. Pasó frente a la ferretería donde Andrés lo había llevado a comprar su primera caja de herramientas, con 12 años, un sábado de octubre que olía a tierra mojada. Se detuvo un momento frente al vidrio, vio su reflejo y siguió caminando sin entrar. Esa tarde llamó a un abogado que conocía de la universidad, le explicó el caso en términos generales y acordó una reunión para el jueves siguiente. 3 semanas después, Rodrigo cambió el helecho de maceta un domingo por la mañana, sin pensarlo demasiado, como quien cumple un ritual pendiente. Lo trasladó a una maceta más grande, con tierra nueva que olía a húmedo y mineral, y lo puso junto a la ventana de la cocina donde llegaba más luz. Fue un gesto pequeño, casi mecánico, pero cuando terminó se quedó mirando las manos sucias y sintió algo que no supo nombrar de inmediato. No era alivio, todavía no. Era más bien la sensación de que algo vivo seguía vivo. Y eso era suficiente por ahora. Llamó a Marcos ese mismo día, no para hablar del acta ni del sobre, sino para preguntarle si quería ir a comer el miércoles. Marcos dijo que sí, sin dudar, con esa voz ronca de siempre, y Rodrigo colgó con el teléfono todavía tibio entre los dedos. En la mesa de la cocina ya no estaban los 3 documentos, guardados desde hacía días, en un cajón junto a la linterna y las pilas de repuesto. Los había archivado ahí no para olvidarlos, sino para que dejaran de dictar el ritmo de cada mañana.
El miércoles llegó nublado y los dos pidieron el mismo plato de siempre: caldo de res con pan tostado. Rodrigo observó a Marcos comer, sus manos anchas, la forma en que partía el pan sin apresurarse, y no vio a un extraño. Vio al mismo hombre que le enseñó a lanzar una pelota cuando ninguno de los dos superaba los 10 años. La sangre no había cambiado eso. Lo que había cambiado era que Rodrigo ya lo sabía, y aún así había ido a comer con él, y eso, descubrió mientras pagaba la cuenta, era la única decisión que en ese momento importaba tomar. Rodrigo dejó el acta sobre la mesa y fue a buscar el helecho que había olvidado en el asiento trasero del carro. Lo trajo adentro con las 2 manos, como si pesara más de lo que pesaba, y lo puso en el alféizar de la ventana de la cocina, donde llegaba la luz de la tarde. Había comprado esa planta sin saber bien por qué, solo que en el vivero le había parecido que necesitaba agua y que él podía dársela. Llenó un vaso de vidrio en la llave, lo acercó despacio a la tierra seca del tiesto y vio cómo el agua oscurecía el sustrato desde el borde hacia el centro. El gesto era pequeño y concreto, y eso era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Algo que respondiera. Pensó en Mateo, no con rabia, sino con una especie de cansancio limpio, como el que queda después de cargar algo pesado por demasiado tiempo, y por fin soltarlo. Lo que habían construido juntos de niños, los sábados en casa de su abuela, el olor a jabón de barra, en el baño compartido, la costumbre de pasarse el cereal sin pedirlo. Todo eso había existido. Ningún papel podía borrar que Mateo había estado ahí cuando él tuvo fiebre a los 8 años y nadie más se quedó despierto. El documento sobre la mesa decía una cosa sobre la sangre. Otra cosa, distinta y también verdadera, la decía la memoria. Rodrigo secó el vaso con un trapo de cocina. Lo guardó en el estante de siempre y entendió que sanar no iba a parecerse a olvidar, sino a aprender a sostener las 2 verdades al mismo tiempo, sin que ninguna destruyera a la otra. Esa mañana, Rodrigo encontró la caja de cartón en el fondo del closet, donde la había dejado hace meses sin abrirla del todo. La sacó con cuidado, como quien levanta algo que todavía puede romperse, y la puso sobre la cama. Adentro estaba el acta de nacimiento de Ernesto, doblada en 4, con el nombre del padre en tinta azul ya levemente desteñida. La tomó entre los dedos y la miró un momento, sin urgencia, sin el peso de aquella primera noche en que la descubrió temblando bajo la luz de la cocina. Afuera, el helecho nuevo proyectaba una sombra larga sobre el piso de madera, y el aire olía a tierra húmeda y a café que ya se había enfriado en la taza. Rodrigo dobló el acta con los mismos pliegues de siempre y la devolvió al fondo de la caja, debajo de las fotos. Había una imagen encima de todo. Él y Ernesto de niños, en la escalera de la casa de su madre, los dos con los zapatos sin amarrar y los ojos apretados contra el sol. No buscó un parecido. Ya no necesitaba buscarlo. Cerró la tapa de la caja con las 2 manos, sin apuro, y la guardó de nuevo en el closet, no para esconderla, sino porque su lugar era ese. Lo que habían sido juntos no cabía en ningún documento, y eso era lo único que, al final, importaba saber. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.